Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una aldea remota, enclavada entre imponentes montañas y densos bosques, vivía una joven llamada Amina. El pueblo era un lugar tranquilo, casi congelado en el tiempo, donde la naturaleza gobernaba la vida de sus habitantes. Las casas eran sencillas, a menudo construidas de madera o piedra, pero cada una parecía una extensión de la tierra misma, exudando la esencia del lugar. Para Amina, este pueblo representaba más que un hogar. Era un lugar sagrado donde la armonía con la naturaleza era el pilar de la vida cotidiana. Desde pequeña, le fascinaron los majestuosos árboles que bordeaban los senderos, los arroyos de aguas cristalinas que serpenteaban por los valles y los cielos azules profundos que albergaban a las aves con sus encantadores cantos. Amina no era una simple observadora pasiva de este mundo. Su mente estaba en una búsqueda perpetua, impulsada por una curiosidad insaciable. No solo admiraba la belleza de los paisajes, sentía una profunda conexión con ellos. Los bosques, por ejemplo, no eran simplemente un espacio verde para ella. Eran un reflejo de su alma, espacios sagrados que la llamaban y donde se sentía en casa. Había una conexión invisible entre Amina y la naturaleza, un vínculo que la conectaba con las criaturas salvajes, con los elementos y con los ritmos inmutables de la tierra. Cada árbol, cada susurro de las hojas, cada relámpago en el cielo parecían hablarle, como si la naturaleza misma le confiara secretos ancestrales. Era en esos momentos de soledad, en lo profundo del bosque, cuando se sentía más viva, más auténtica. Amina conocía cada sendero sinuoso, cada piedra que bordeaba los arroyos, cada árbol milenario que velaba en silencio sobre el bosque. Se levantaba temprano cada mañana, justo cuando el sol comenzaba a acariciar el horizonte, para salir a explorar. Escuchaba el canto de los pájaros, observaba a los animales moverse en su hábitat natural, siempre fascinada por la simplicidad y pureza de su existencia. Pero de todos los animales que admiraba, había uno que nunca había tenido la oportunidad de conocer, el león. Los aldeanos contaban leyendas sobre él, historias antiguas que hablaban de una criatura majestuosa, casi mitológica, que vagaba por las profundidades del bosque, cuyo rugido resonaba por las montañas. Algunos decían que el león era un espíritu, la encarnación del poder de la naturaleza misma. Otros afirmaban que era el último ejemplar de su especie que sobrevivía en estos bosques, una reliquia de una era pasada. Ese día, sin embargo, el destino de Amina la llevaría más lejos que nunca. Se aventuró en una zona del bosque que nunca había explorado, intrigada por un extraño aroma en el aire. El viento traía una sensación de urgencia, como si el bosque mismo la llamara. A medida que se adentraba en el bosque, una extraña sensación la agarró, un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces, de repente, un grito rasgó el aire. Un grito pesado, potente, desgarrador, un grito de dolor y terror. Era un grito animal, pero de tal fuerza que parecía contener todo el sufrimiento del bosque. Su corazón se aceleró. Amina no dudó ni un instante. Corrió entre los arbustos, las zarzas le desgarraban brazos y piernas, con la respiración entrecortada pero decidida. El grito resonó en su mente, atrayéndola como un imán. Tras unos minutos de carrera frenética, llegó a un claro y se detuvo en seco. Lo que vio ante ella la paralizó. Un león, inmenso y majestuoso, estaba atrapado en una maraña de alambre de púas tendida entre los árboles. Luchó desesperadamente por liberarse, con sus poderosos músculos tensos de dolor. Su piel, normalmente de un dorado brillante, estaba ahora manchada de sangre, el alambre de púas se le clavaba profundamente en la carne. Estaba atrapado en una red invisible de sufrimiento, y cada movimiento adicional le causaba más dolor. Estaba exhausto, pero su mirada, de un amarillo intenso, estaba llena de una confusión salvaje. Sus ojos buscaban algo, a alguien, pero no parecía comprender lo que sucedía. Amina, aunque horrorizada por la escena y presa de un terror instintivo, sintió que otra emoción se apoderaba de ella, la compasión. El león, a pesar de su imponente estatura y aspecto temible, parecía vulnerable, casi humano en su angustia. Sintió un nudo en el corazón y un deseo inmenso de ayudarlo la abrumaba. Nunca había visto a un animal tan poderoso con tanto dolor, y la idea de dejarlo en ese estado era insoportable. Se acercó en silencio, con los pies casi tocando el suelo, temerosa de asustarlo. El miedo, el peligro, el instinto de supervivencia parecían lejanos.
Recordó las historias de los ancianos, las advertencias sobre los leones y su furia. Pero en lugar de retroceder, se sintió irresistiblemente atraída por él. Habló en voz baja, con voz temblorosa pero serena, intentando encontrar la manera de tranquilizarlo. Murmuró palabras que no podía explicar, como un canto antiguo, una melodía relajante que el propio bosque parecía haberle enseñado. El león, aunque aún confundido, pareció comprender. Dejó de forcejear y permaneció inmóvil, con la mirada fija en la niña. Su respiración, al principio entrecortada, se fue calmando poco a poco. Era como si, de alguna manera, percibiera que Amina no era una amenaza, sino un ser que había llegado en un acto de pura bondad. Amina se arrodilló a su lado, con las manos ligeramente temblorosas mientras examinaba el alambre de púas. Los alambres estaban firmemente enrollados y el animal sangraba profusamente. Cada movimiento, por leve que fuera, solo empeoraba su situación. Sabía que no tenía tiempo para pensar. Si se quedaba allí mirando, el león sufriría más. Sus manos se deslizaron sobre la empuñadura del cuchillo de caza que llevaba enganchado al cinturón, una herramienta sencilla que usaba para las tareas cotidianas en el bosque. Pero hoy, ese cuchillo tendría que lograr algo mucho mayor, liberar del sufrimiento a un ser magnífico. Amina sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, quizás incluso insensato. Pero ahora mismo, lo único que importaba era ayudar al león, sin importar el peligro. Con gran cautela, Amina agarró el cuchillo y atacó el alambre de púas. El metal, rígido e implacable, resistía la presión de la hoja. Cada golpe era un desafío, la hoja a veces resbalaba en el alambre o se atascaba en la intrincada maraña. El alambre de púas se tensaba con una fuerza terrible, y su filo le perforaba la piel de los dedos con frecuencia. La sangre se mezclaba con la tierra, pero Amina no se inmutó. Cada golpe del cuchillo, aunque laborioso, la acercaba un poco más a liberar al león. Sus manos, ahora cubiertas de sangre, temblaban levemente, no de miedo, sino por una mezcla de adrenalina y concentración. Sabía que cada gesto contaba, que no podía permitirse el lujo de perder el tiempo. El león, al principio tenso y nervioso, seguía reaccionando por reflejo a cada cuchillada. Se tensó bajo el dolor del alambre de púas, que se hundía más en su carne con cada movimiento. Pero cuando Amina cortó el alambre, una ligera relajación se apoderó de él. Sus ojos, al principio abiertos de par en par por el terror, se cerraron lentamente, como si una tímida confianza comenzara a desarrollarse en esta joven que arriesgaba su propia seguridad para ayudarlo. Su respiración se volvió menos errática, más regular, y la angustia en sus ojos pareció desvanecerse gradualmente. Los minutos se alargaron como horas, y Amina sintió el sudor perlándose en su frente, con el cuerpo tenso por el esfuerzo y la fatiga. El alambre de púas se retorció bajo sus manos, y los gritos de dolor del león se hicieron menos frecuentes. Con cada puñalada, oía un leve chasquido, un sonido metálico que indicaba progreso, pero también la resistencia de una trampa cruel. Pero Amina persistió. Sus ojos estaban fijos en el león, sus movimientos precisos y decididos, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Solo importaba liberarlo, salvarlo de esta trampa que no merecía. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el último lazo de alambre de púas se rompió. El último trozo de la trampa cayó al suelo con un golpe sordo. Amina estuvo a punto de desplomarse, exhausta, pero una sensación de inmenso alivio la invadió. El león, tras un instante de vacilación, se incorporó lentamente. Sus patas, debilitadas por la inmovilidad y el dolor, temblaron bajo su peso, pero finalmente se liberó. Giró la cabeza hacia Amina y, por un instante que pareció detener el tiempo, se miraron fijamente a los ojos. Era una mirada extraña, una mirada de una intensidad inusual, en la que Amina pudo leer multitud de emociones, gratitud, incertidumbre y una especie de respeto silencioso. El león, aunque ya libre, no se movió. Se echó en el suelo, apoyando sus poderosas patas delanteras hacia adelante, con el cuerpo aún pesado por la fatiga, pero en paz. Sus profundos ojos amarillos permanecieron fijos en Amina y, durante un largo instante, permaneció inmóvil. Era como si le dijera que no solo había sido liberado físicamente, sino que había sido tocado de una manera más profunda, de una manera que desafiaba toda lógica humana. Amina, con el corazón latiendo más rápido que nunca, se sentó con cautela a su lado. Observó al león, cuya imponente figura contrastaba marcadamente con la aparente fragilidad de su condición.
El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras doradas sobre el claro. La luz dorada envolvía el pelaje del león, que brillaba con sus últimos rayos. Sus poderosos músculos, aunque debilitados, seguían siendo impresionantes, y la belleza salvaje del animal parecía magnificada por el sufrimiento que acababa de soportar. Ya no era un depredador, un monstruo del bosque como Amina había imaginado inicialmente. Era un ser vivo, una criatura frágil y digna, que llevaba en su interior una sabiduría tácita que solo la naturaleza podía ofrecer. Amina no supo cuánto tiempo permaneció allí, a su lado, en un silencio profundo y reconfortante. No se movió, no intentó obligarlo a irse. Sabía que el león necesitaba tiempo. Tiempo para sanar, para recuperar sus fuerzas, para aceptar la libertad que ella acababa de darle. Y en ese tiempo suspendido, comprendió que su propia libertad provenía del acto de dar, de ofrecer algo puro y desinteresado. Pasaron las horas sin que ella se diera cuenta. Los sonidos del bosque se habían acallado, el viento soplaba suavemente entre los árboles, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda. Amina, absorta en sus pensamientos, observaba el cielo cambiante, mientras permanecía en compañía del león. Ya no era el animal aterrador al que temía, sino un compañero silencioso en este momento de redención. Finalmente, el león se irguió, más fuerte y tranquilo, como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que había perdido. Se estiró lentamente, sus poderosos músculos se expandieron bajo la piel, y con una gracia inesperada, se giró hacia Amina. Sus ojos se encontraron con los de ella de nuevo, y en esa mirada, hubo un último intercambio silencioso. Entonces, antes de que Amina pudiera moverse, el león se enderezó y se alejó lentamente, con las patas brillando en la penumbra. Al llegar al límite del bosque, se detuvo un momento. Se giró por última vez hacia Amina, antes de desaparecer por completo en la creciente oscuridad, emitió un rugido, un sonido potente que resonó por todo el valle. Este rugido no era un grito de amenaza, sino un grito de liberación, una celebración de su recién descubierta libertad. Parecía estar dándole las gracias a Amina con todo su ser. Amina permaneció allí, inmóvil, con el corazón invadido por una extraña paz. Había liberado al león, pero también se había liberado a sí misma, de maneras que jamás hubiera imaginado. Se levantó lentamente, con una leve sonrisa en los labios, y se giró hacia la aldea. El león se había ido, pero su rugido seguía vibrando en su mente, un recordatorio imborrable de compasión, redención y la belleza salvaje de la vida. En los días siguientes, Amina fue al bosque varias veces. Cada mañana, se levantaba temprano, incluso antes de que el sol mostrara sus primeros rayos, y caminaba lenta y silenciosamente por el bosque. Esperaba encontrar al león, aunque solo fuera una vez, para saber que estaba bien. Pero, a pesar de sus repetidos esfuerzos, el león nunca reapareció. Ya no estaba allí, y aún así, Amina sentía su presencia en todas partes. Se había convertido en una sombra benévola en su mente, un espíritu de libertad recién descubierta. A cada paso que daba, una suave e inexplicable sensación la rodeaba. A veces, cuando una brisa rozaba las copas de los árboles o un rayo de luz se filtraba entre el follaje, cerraba los ojos y sentía la conexión casi palpable que la unía a esa criatura que había salvado. Era como si el león, aunque ausente de su cuerpo, siguiera allí, en algún lugar del bosque, observando en silencio. No había dejado rastro físico, pero había plantado en ella una semilla de verdad, una lección que jamás olvidaría. Le había demostrado que la compasión no era solo una emoción, sino una fuerza indomable, capaz de superar las peores pruebas y reparar incluso lo que parecía irreparable. Ahora sabía, en el fondo, que la naturaleza, en toda su crueldad, también tenía la capacidad de sanar, reparar y ofrecer libertad, pero que esta libertad no era gratuita. Requería sacrificio, asumir riesgos, un acto de valentía, incluso frente al dolor y el sufrimiento. La lección más profunda que había aprendido era esta: a veces, los actos de bondad más sencillos, aquellos que no esperaban reconocimiento, tenían el poder de romper las cadenas más crueles. Salvar una vida, ya fuera humana o animal, no se trataba solo de liberar a alguien del sufrimiento. También se trataba de permitir que un alma recuperara su dignidad, que reconectara con su propia esencia. Y eso, ahora Amina lo sabía, le traía una libertad mayor de la que jamás hubiera imaginado. Cuando finalmente regresó a la aldea, ya no era la misma de antes. La sombra del león, aunque discreta, aún vivía en ella, grabada en su memoria como una suave quemadura. Llevaba consigo la sabiduría de ese momento,
y su visión del mundo había cambiado. Ahora sabía que la vida, como la naturaleza misma, estaba hecha de trampas invisibles, de sufrimiento impredecible, pero también de una belleza que a menudo se escondía bajo las apariencias más duras. Había aprendido que el amor, la empatía y la solidaridad no eran gestos frágiles, sino fuerzas poderosas, capaces de derribar incluso los muros más sólidos. Y fue con esta nueva convicción que comenzó a trabajar por un mundo mejor. Amina se dedicó entonces a la vida silvestre, decidida a proteger la naturaleza con el mismo fervor con el que había protegido a aquel león. Participó en iniciativas locales para concienciar a la comunidad sobre la preservación del medio ambiente, organizando reuniones, conferencias y campañas de reforestación. Cada vez que hablaba, recordaba la mirada del león, su dolor y su gratitud. Era como si, a través de esa mirada, el propio bosque la hubiera elegido para transmitir este mensaje, para convertirse en la voz de quienes no podían alzar la voz. El león, mientras tanto, vivía libre en el bosque, recuperando su lugar entre los suyos. Ya no era un simple depredador, sino un símbolo de la resiliencia y la belleza salvaje de la vida. Un símbolo de esa fuerza invisible que conecta a cada criatura, a cada ser, en un ciclo de respeto mutuo. Era a la vez la encarnación de la naturaleza pura y un ejemplo viviente del vínculo entre el hombre y la naturaleza, un vínculo forjado no solo a través del sufrimiento, sino también a través de la esperanza, la confianza y la liberación compartida. Amina sabía que no era casualidad. Ese día, al cortar el alambre de púas y arriesgar su vida para salvar a un animal, no solo había salvado a un león. Había descubierto en sí misma una nueva fuerza, una sabiduría ancestral e intemporal. Había comprendido que la verdadera libertad no consistía en vivir sin restricciones, sino en elegir actuar con bondad, incluso en un mundo a menudo cruel. Había encontrado esta libertad en el acto de compasión, en la idea de que todo ser vivo, ya sea humano o animal, merece ser respetado y protegido. Y sabía, en el fondo, que cada acto de bondad aportaba un pequeño rayo de luz a un mundo a veces demasiado oscuro. Esta historia, lejos de ser una simple aventura, se había convertido para Amina en una profunda meditación sobre la libertad, la empatía y la fuerza interior. Ahora comprendía que, incluso en un mundo donde la crueldad parecía reinar, cada gesto de bondad, cada acto de amor sincero, tenía el poder de transformar las cosas. A veces, salvar a una criatura era también salvarse a sí misma. Comprender que la humanidad y la naturaleza no son entidades separadas, sino unidas por hilos invisibles de compasión, ayuda mutua y comprensión mutua, esto es lo que Amina había descubierto. Y nunca podría haberlo aprendido en otro lugar que no fuera en el corazón del bosque, en ese momento silencioso de compartir y redención.